Muy bien, vamos a dar inicio al webinar. Buenas noches, estoy muy complacido de que estén por acá. Bienvenidos al webinar de Trend Tracker y análisis de optimización con SolidWorks Simulation. En esta ocasión vamos a aprender unas cosas bien interesantes que quizás los usuarios de SolidWorks y en particular los usuarios de simulación en SolidWorks no están tan familiarizados, o esperemos que sí. La agenda pues consiste básicamente en lo siguiente, ¿no? Vamos a hablar acerca de los problemas típicos en la mejora de proyectos, por qué recurrimos o por qué necesitamos, más allá de una simulación, por qué necesitamos recurrir a un análisis de optimización o a varias simulaciones para poder mejorar nuestros productos, cuáles son esas necesidades básicas. Luego podríamos hablar un poco acerca del paquete de soluciones que nos ofrece SolidWorks Simulation, sus soluciones de simulación. Y en este caso en particular, para el tema de optimización, vamos a hablar un poco acerca de 3 métodos más uno, que es básicamente una novedad, pero lo tenemos de alguna manera reservado para un webinar posterior. Sin embargo, vamos a hacer mención de ese método en el día de hoy. Luego vamos a hacer una demostración presencial desde el punto de vista del uso o del manejo del software. Vamos a resumir los puntos que hemos tratado el día de hoy, o que vamos a tratar el día de hoy, mejor dicho. Luego vamos a hablar acerca de nosotros como CAC Solutions, distribuidores oficiales del software acá en el Perú. Y por supuesto, vamos a dar una ronda de preguntas. Van a ser como unos 15 minutos o 10 minutos de preguntas. Vamos a dejarlas para el final, aunque por supuesto, a medida que va avanzando la presentación, pueden hacerlas sin ningún inconveniente a través de la ventana de la aplicación, a través de la interfaz de GoToWebinar. Para los que se queden hasta el final, pues les comento que tenemos una certificación de asistencia y también le vamos a regalar vía correo electrónico una infografía que va a resumir los puntos más importantes de esta presentación para que la tengan ahí a la mano y para que puedan consultarla, ¿sí? Entonces, damos inicio un poco. Sí me gustaría presentarme brevemente. Mi nombre es Salvador Zuniaga. Soy ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. También tengo un posgrado en gerencia de operaciones y producción de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Desde el punto de vista profesional de mi carrera, pues digamos que mi área de experiencia está enfocada en todas las empresas tipo packaging, en todas las empresas de empaques, embalajes y todo lo que tenga que ver con líneas de producción. Entonces, digamos, tengo experiencia o he tenido experiencias en Avon Cosmetics, en Nestlé, Galletas Puig, Empresas Polar. Y a partir de ahí, pues a partir de todas esas necesidades de líneas de producción y en especial de final de línea de producción para productos de consumo masivo, pues se realizaron varios trabajos de instalación, simulación y diseño de ciertos mecanismos, ¿no? Luego, ya llevo acá con 4 años en el Perú como ingeniero de aplicaciones a través de la empresa CAC Solutions y en la misma pues me formé como un SolidWorks Simulation Professional y un SolidWorks Flow Simulation Professional, lo cual quiere decir que soy un profesional certificado en SolidWorks en temas de simulación y en temas de simulación CFD o análisis de fluidos. Entonces, para empezar un poco, cómo es el tema del webinar de hoy, me gustaría, antes de esto, quizás hacerle una breve encuesta. Quisiera aprovechar la plataforma, las bondades de la plataforma, para hacerles, de hecho, 2 encuestas. Son 2 sondeos muy sencillos, lo pueden hacer a través de su computador e incluso lo pueden hacer a través de su dispositivo móvil. Entonces, vamos a dar inicio al primero. Me gustaría preguntarles en primer lugar, ¿cuántos ensayos o prototipos realizan en sus empresas? Antes de ir a la fabricación, cuando ustedes diseñan sus maquinarias, cuando ustedes diseñan sus equipos o incluso sus estructuras, ¿cuántos ensayos o cuántos prototipos realizan? Puede ser que realicen uno solo, puede ser que realicen 2, 3 o más, o que incluso no hagan ensayos. Hay muchos casos en donde en la práctica, pues, tal cual como está diseñado, tal cual
se lanza al mercado o a la calle, ¿no? Entonces, vamos a dar quizás un minuto para que vayan respondiendo ese sondeo y luego yo se los voy a compartir para que veamos los resultados de nuestro público el día de hoy. Muy bien. Los porcentajes están cambiando. Muy interesante todo. Quizás unos 20 segundos más. Muy bien. Siguen variando los porcentajes. Esto está interesante. Ok, cuando más o menos se quede estable, podríamos empezar. Creo que ahora sí, ¿no? Vamos a cerrar el sondeo. En esta oportunidad, vamos a ver acá. Vamos a compartirlo. Fíjense, de acuerdo a las personas que nos están viendo en este momento, básicamente la cantidad de prototipos o ensayos que realizan antes de lanzar al mercado el producto es de 2, la gran mayoría, aunque hay porcentajes significativos entre un prototipo o incluso 3 o más. Les comento para las personas que realizan 2 y 3 y hasta más ensayos o prototipos, que el día de hoy vamos a aprender unas técnicas acerca de cómo podríamos optimizar a través de las herramientas de simulación estructural nuestros diseños, cómo podríamos mejorarlos desde el punto de vista del material, desde el punto de vista de la geometría, para que puedan minimizar esa cantidad de ensayos. De hecho, este sondeo, esta pequeña encuesta, refleja lo que usualmente observamos en la calle. Nada, sí les comento esto, nada es más real que la realidad. Aunque suene obvio, pues claramente uno tiene que por lo menos hacer un prototipo real para que una vez en los ensayos y en las pruebas podamos comprobar que eso va a funcionar en las condiciones reales de operación. Sin embargo, lo que sí es cierto es que podríamos disminuir la cantidad de ensayos y prototipos. Entonces, en eso consiste el día de hoy. Vamos a tratar de ver cómo podríamos minimizar eso. Ahora, también les comentaba que tenía una segunda encuesta. Vamos a compartirla por acá brevemente. Ok. Y en esta oportunidad me gustaría saber, ya que realizan 1, 2, 3 y hasta más ensayos, me gustaría saber cuántos, o mejor dicho, si usan simulaciones para hacer las mejoras de sus diseños. Me gustaría saber realmente cuál es el método, si usan simulaciones, si no usan nada, o si más bien, bueno, recurren a un método tradicional de cálculo. Puede ser un cálculo teórico, puede ser un cálculo con hojitas de Excel, quizás con otras plataformas de cálculo también. Es completamente válido. Entonces, acá pues vamos a dar unos segundos más, pero sí me gustaría saber más o menos cuál es el talante del público el día de hoy. Muy bien, estamos llegando a la cuota. Entonces, me parece que sí hay una gran influencia. Acá vamos a cerrar esto y se los voy a compartir para que vean. Entonces, de acuerdo al sondeo de este momento, la gran mayoría sí realiza simulaciones para mejorar sus procesos. Luego, en un segundo lugar, observamos que de acuerdo a quizás a algunos métodos tradicionales o quizás a otras formas de trabajar los diseños, se usan métodos quizás teóricos o hojas de cálculo, perdón,
o quizás otros programas de cálculo que me ahorren un poquito más de tiempo. Pero me complace saber que ya están familiarizados entonces con el tema de las simulaciones. Con esto, fíjense que podríamos responder algunas de las preguntas que vemos en pantalla. Entonces, esas preguntas son básicamente las siguientes. ¿Cómo disminuyo la cantidad de material de mis piezas? ¿Cómo hago para ahorrar material? ¿Cómo hago desde ese punto de vista para ahorrar costos? ¿Cómo saber cuál es el mejor diseño posible? Si yo tengo de repente una maquinaria o una pieza o un ensamblaje en donde interfieren una gran cantidad de variables, ¿cómo sé cuál es la configuración adecuada que me garantice el menor costo posible y la misma funcionalidad o una mejor? ¿Cómo puedo simular varias veces situaciones a la vez de la manera más rápida posible? Cuando yo tengo, por ejemplo, que tomar en cuenta factores geométricos que cumplan con requerimientos de la norma y adicionalmente cumplan con parámetros de fuerza, de presiones, de temperatura e incluso con ciertas restricciones con relación al factor de seguridad. ¿Cómo puedo simular o cómo puedo validar todo eso a la vez? Desde ese punto de vista multifactorial, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo puedo bajar mis costos? Eso ya lo hemos preguntado ahorita, pero sin sacrificar la calidad de mis productos. ¿Cómo puedo hacer eso sin sobreestimar mis costos? ¿Y cómo puedo ofrecer un mejor producto que la competencia? Que también viene al caso, ¿no? Si nosotros de repente podríamos hacer algunas modificaciones en nuestros productos, en nuestros diseños, que nos hagan nuestras piezas o ensamblajes o estructuras un poco más baratas, entonces podríamos intervenir en el mercado con un mejor precio y con una misma calidad. Entonces también tiene que ver mucho ese tema, ¿no? Con relación al tema de cómo mejoro mi competencia o cómo posiciono mejor mi producto. Entonces, desde ese punto de vista, me gustaría mostrarles los paquetes de simulación estructural en SolidWorks. Probablemente ustedes ya estén al tanto de la gran mayoría. Sin embargo, simplemente como a modo de repaso, me gustaría comentarles que desde el punto de vista comercial, pues la simulación en SolidWorks se divide en tres módulos. La simulación estándar, SolidWorks Simulation Standard, SolidWorks Simulation Professional y SolidWorks Simulation Premium. Desde el punto de vista del módulo estándar y el módulo profesional, solamente son válidas las simulaciones estáticas y las simulaciones lineales. Un webinar anterior, lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube, explicamos eficientemente cómo fue o cuál es la diferencia entre lo estático versus lo dinámico por un lado y lo lineal versus lo no lineal por otro lado. Y desde el punto de vista del módulo simulación premium, pues ya podemos abordar estático lineal y también dinámico no lineal, ¿sí? Son las simulaciones más avanzadas que ofrecemos desde el punto de vista de SolidWorks. Para el caso de hoy, que vamos a hablar de optimización, quería enfocarme particularmente en dos herramientas, una está tanto en el módulo estándar y otra está en el módulo professional. La que está en el módulo estándar es esta que se llama Trend Tracker, ¿sí? Entonces, con la herramienta de Trend Tracker podríamos hacer unas breves inferencias acerca de la tendencia de los resultados de simulación. Ya lo vamos a ver brevemente. Y también en particular quiero conversarles acerca de un análisis de optimización que ya viene incluido dentro de la licencia de simulación profesional, ¿sí? Entonces, aquí brevemente, hablando quizás para dar una introducción teórica, quisiera comentarles estos 3 o 4 métodos de optimización que nos ofrece SolidWorks. El Trend Tracker, como les estaba comentando, permite detectar tendencias en los resultados a partir de diferentes iteraciones de simulaciones estático-lineales. Eso quiere decir, básicamente, que yo voy a correr una simulación estático-lineal, voy a obtener un punto en una gráfica, ese punto puede representar en un momento dado la masa del componente o estructura o diseño que estoy realizando, o bien los esfuerzos, o bien las deformaciones, o bien los desplazamientos, o cualquier otra variable que pueda contar a través de los sensores o de los monitores que tengo en SolidWorks. Luego voy a realizar una segunda simulación y eso me va a arrojar un segundo punto. Y así sucesivamente y automáticamente, de forma automática, SolidWorks me va a arrojar
una gráfica de tendencias para que luego yo pueda ir tomando decisiones a partir de los cambios que he hecho en el diseño. Eso quiere decir que el diseño número 1 va a tener un punto dado en una gráfica, luego haga una modificación, digamos que cambio el material, que cambio la geometría, algunas cotas, hago una segunda simulación y obtengo en consecuencia un segundo punto en la gráfica. Y así sucesivamente, paulatinamente, hasta alcanzar una gráfica de tendencias que me arroje más o menos cuál es la proyección de mis cambios en el diseño. De eso se trata la herramienta de Trend Tracker. Fíjense que aquí al costado derecho superior estoy colocando a una persona gateando porque aquí estamos empezando a caminar, estamos empezando nuestro camino en este tema de la optimización una vez que ya sea más o menos ducho con las simulaciones estructurales. Luego, si en vez de gatear quisiera caminar, si quiero ir un poquito más rápido, están los estudios de diseño. Los estudios de diseño también están incluidos desde la parte de simulación estándar en SolidWorks. Con los estudios de diseño, pues básicamente yo puedo convertir los valores geométricos y materiales de mis piezas, de mis ensamblajes, los puedo convertir en variables. Y luego, una vez convertidos en variables, puedo obtener una lista de resultados a través de unas simulaciones automatizadas, iterativas que va realizando SolidWorks una vez que yo lo haya configurado como usuario. Eso quiere decir que en primer lugar realizo mi diseño, luego convierto el material o los valores geométricos de este diseño en variables y posteriormente a través de un rango de valores que le voy a dar a SolidWorks, puedo decirle al software que vaya automáticamente simulando varios escenarios o varios rangos de variables hasta alcanzar un resultado que para mí sea, digamos, el adecuado. En esta ocasión, pues, manualmente tendría que buscar de todos los escenarios posibles cuál es el más adecuado para mí. Algo muy parecido al estudio de diseño, pero en vez de ir caminando ya vamos corriendo, es un poco más elaborado, un poco más refinado, pero es muy sencillo de usar, es el análisis de optimización. El análisis de optimización está de alguna manera, el análisis de optimización de alguna manera está vinculado al módulo de simulación profesional. Entonces, este módulo de simulación profesional ya me ofrece de manera automática básicamente la optimización del estudio de diseño. Lo que hemos explicado anteriormente ahora se automatiza un poquito más. Otra ventaja adicional es que tengo la posibilidad de configurar a la vez 25 variables y 60 restricciones. Vamos a entender las variables como valores de entrada y las restricciones como valores de salida. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo un diseño con 25 cotas diferentes o una mezcla de 20 cotas y 2 temperaturas y digamos 3 tipos de materiales diferentes, puedo utilizar todo eso como las 25 variables que tengo disponibles y luego como restricciones podría ser que no quiera superar cierto valor del peso, no quiera superar cierto valor de la masa, no quiera superar cierto factor de seguridad, etcétera, ¿no? O cierto factor de amortiguación también si estoy haciendo análisis dinámicos. Y entonces de manera completamente automática el software me va a arrojar el valor óptimo después de todo ese set o ese conjunto de variables y restricciones acopladas a la vez. Eso es lo que podemos obtener con un análisis de optimización. Y luego, finalmente, es el método, digamos, sorpresa, por llamarlo de alguna forma, es el análisis topológico. Como análisis topológico entendemos un análisis que se basa en la forma. Realmente esta es una novedad del año 2018, en donde desde el punto de vista del software SolidWorks 2018, en donde con unas configuraciones y con unos factores de ingreso iniciales, nosotros podríamos decirle al software que busque la mejor forma de nuestra pieza para que lo automatice todo de manera instantánea. Es decir, yo tomo una pieza en un momento dado, una geometría, a esa pieza le voy a aplicar unas cargas, se le voy a aplicar un material, unas condiciones iniciales, incluso podría informarle al software cuáles son las condiciones iniciales de fabricación y luego
de manera automática él va a hacer un proceso iterativo de simulaciones en donde va a optimizar la forma de la pieza. Él va a comenzar a reducir masa o reducir geometría en las zonas en donde los esfuerzos no están tan concentrados, y en cambio en las zonas en donde los esfuerzos sí están concentrándose vamos a dejar o vamos a permitir que la resistencia del material o la rigidez del material estén realmente enfocadas ahí, ¿no? Entonces, ese es el análisis topológico, pero sí me gustaría conversar acerca de este análisis en un webinar posterior, porque realmente es una herramienta bastante importante y tiene muchas posibilidades que podríamos conversar con detenimiento. Entonces, para repasar, simplemente para repasar, tenemos el Trend Tracker como manera inicial de optimización. Recordemos que esta es una gráfica, lo vamos a ver brevemente a través de un ejercicio. En segundo lugar, tenemos los estudios de diseño. Aquí estamos empezando a caminar. Vamos a hacer simulaciones iterativas a partir de variables que vamos a convertir del diseño. Luego, un pasito más adicional sería la optimización, en donde ya el software automáticamente me va a arrojar el valor óptimo a partir de una gama o un set de variables y restricciones. Y finalmente el estudio topológico, análisis topológico, que vamos a apreciar en una próxima ocasión, ¿sí? Entonces, ejercicios o casos reales que vamos a ver el día de hoy, pues tenemos un análisis de Trend Tracker aplicado a la reducción del material de una biela. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de, ya para el caso de un ensamblaje un poquito más complejo, cómo vamos a hacer un estudio de diseño para encontrar el peor caso de carga y la mejor geometría para una suspensión de un automóvil. Eso podría ser un caso típico de optimización. Y en tercer lugar, vamos a hablar acerca de una pieza que, si están viendo bien en la pantalla, pues se trata de un eje con unas levas que se suele utilizar también en las líneas de producción, justamente, en las bandas transportadoras tipo rodillo, en donde si quiero cambiar la dirección a nuestro producto, y si nuestro producto pues tiene un peso considerable, podríamos realmente diseñar una barra con levas que nos ayude a realizar ese paso, pero por otro lado podríamos optimizarla a nivel de peso para cumplir también con ciertos parámetros de costos, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, me gustaría entrar en el software para mostrarles de qué va todo esto. Si nosotros entramos a SolidWorks, es bueno recordar que la interfaz de SolidWorks está completamente integrada con la parte de simulación, o mejor dicho, la parte de simulación está integrada con la interfaz de SolidWorks. Para pasar de un módulo de diseño a la parte de simulación es tan sencillo como pasar de una pestaña a otra, tan simple como eso, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos observando una biela que perfectamente puede ser parte del motor de un automóvil. Y en este caso, fíjense que se trata de una biela bastante robusta. No está optimizada desde el punto de vista del material. Obviamente, yo puedo hacer de esto una simulación estático lineal. Ya la tengo por acá preparada. Y digamos que las condiciones iniciales de esta biela son muy sencillas, porque esto se trata simplemente de ver cómo es la herramienta de Trend Tracker. Entonces, en este caso, estamos agregándole un material a esta pieza que es de titanio. Las sujeciones son muy sencillas. Estamos aquí sujetando la biela de manera fija con un empotramiento en estas zonas que están por acá. Y estamos dándole una conexión tipo bisagra en esta cara interna de la pieza. Y estamos aplicando, por otro lado, una carga de unos 2220 newton en esta zona que está por acá. Entonces, digamos que quiero simular todo esto. ¿Cuál va a ser la resistencia de esta biela bajo estas solicitaciones? Cuando tengo todo configurado, pues lo que hago es darle correr la simulación. Y en este caso, si tengo activada la herramienta de Trend Tracker, pues nos va a pedir un punto o el primer punto de anotación en la gráfica. Vamos a decirle que sí. Y rápidamente obtenemos el resultado. En este caso, como se trata de una simulación estático lineal y como las condiciones son bastante sencillas, pues la simulación corre muy rápido. Y el primer resultado que obtenemos son los valores pues de esfuerzos. Recordemos que la flechita roja que nos aparece acá en la interfaz de la gráfica corresponde al límite de fluencia.
es decir, a la zona o al esfuerzo en donde el material comienza a comportarse de manera plástica o en donde comienza a deformarse permanentemente. Y en este caso estamos muy por debajo del esfuerzo de fluencia. Para el caso del titanio, pues si yo superara los 140 megapascal, estaría deformándolo permanentemente. Y sin embargo, en el máximo esfuerzo obtenido, de acuerdo a esta simulación, estoy alcanzando, digamos, unos 16 megapascal. Estoy sobreestimando, sobreestimando el material que necesito para esta biela. Fíjense que obviamente la interfaz me arroja una apariencia un poco deformada de la biela, pues porque la deformación o la escala de deformación que me da la herramienta de simulación ya está exagerada unas 2000 veces. Esto lo hace el software automáticamente para que nosotros podamos observar la tendencia de la deformación, pero no significa que va a ser una deformación así tal cual en la vida real, ¿no? Entonces, a nivel de desplazamiento también podremos verificar resultados y esto se desplaza de manera despreciable, casi 0.01 milímetros. Realmente estamos muy por encima. ¿Qué tan por encima estamos con relación a la resistencia del material? Bueno, eso lo podemos obtener rápidamente a través de una gráfica de factor de seguridad, que es el indicador más rápido que podemos necesitar para ver qué tanto resiste la pieza o no. Todo lo que está por debajo de la unidad significa que no resiste las solicitaciones aplicadas. Todo lo que esté por encima de la unidad significa que sí está por encima del valor mínimo necesario para que la pieza resista. Y en este caso, fíjense que de acuerdo a mi escala cromática, el mínimo factor de seguridad es de 8,79. Podremos redondearlo a 9. Eso quiere decir que esta biela prácticamente está resistiendo unas 9 veces lo que debería resistir. Entonces, ¿cómo optimizamos eso? Supongamos que se me ocurre retirarle material a esta pieza. Eso lo podemos hacer rápidamente a través de la interfaz de diseño de SolidWorks. Recordemos que podemos pasar de la etapa de simulación a la etapa de diseño instantáneamente. Y en este caso ya tengo preparado un sketch en la parte central de la misma, de la pieza, para poder retirar un poquito de material en donde pues podremos aprovechar acá algunas herramientas de corte. Supongamos que quiero retirar material de esta manera y finalmente pues tenemos un espacio vacío, ¿no? En esta pieza. ¿Qué tal si simulamos la pieza de esta forma? ¿Qué tal si procedemos a la simulación? Volvemos a la pestaña de la simulación y corremos de nuevo la misma, ¿no? Entonces, le damos correr simulación, automáticamente SolidWorks interpreta que los valores de fuerzas o las ubicaciones de las fuerzas y de las restricciones están en las mismas caras y fíjense en este resultado. Entonces, en este caso, retiré material de la parte central de la biela y obviamente lo que voy a esperar es que los esfuerzos van a aumentar y que probablemente los desplazamientos también van a aumentar. Fíjense que de 0.01 ahora tenemos 0.05 y el factor de seguridad va a disminuir. Entonces, de los casi 9 puntos de factor de seguridad he bajado a 4.60. Y eso está bien, pero ¿de qué manera puedo ver eso de una forma un poquito más elegante, un poco más gráfica? Pues si yo activara la herramienta de Trend Tracker, cosa que puedo hacer si yo le diera clic derecho a mi análisis, aquí ya lo tengo activado, pero si yo le doy acá simplemente el nombre de mi análisis, clic derecho y busco Trend Tracker, se me activa este comando que está por acá, que estamos viendo a continuación, y luego, cuando yo lo despliego, vamos a observar que tengo tres gráficas diferentes. Estas tres gráficas corresponden respectivamente a la gráfica de la masa, a los esfuerzos y a los desplazamientos. Yo puedo hacer tantas gráficas como yo quiera y puedo medir tantos valores como yo los necesite. Esto puede ser valores así como tengo de masa, de esfuerzos o desplazamientos. Puedo tener valores de factor de seguridad, de amortiguación, de factor de pandeo, de temperatura. Puedo observar lo que yo quiera. Y en este caso vamos a activar un poco el valor de la masa. Entonces, esto ya tenía una iteración desde el principio, la iteración número 1, que es la iteración base. Podríamos quizás obviar este valor, pero lo que sí es cierto es que en la primera iteración, por lo menos con relación a lo que acabamos de ver,
bajamos la masa desde 260 gramos hasta prácticamente unos 173 gramos. Obviamente la reducción de la masa fue significativa, pero lo que sí pudo haber aumentado, obviamente, es el valor de los esfuerzos. Entonces, cuando activamos la gráfica de los esfuerzos, fíjense, partimos siempre del segundo punto. Este es el primer punto base. El punto inicial, cuando comenzamos con la biela completamente robusta, observamos que los esfuerzos máximos eran de casi 16 megapascal. Pero ahora cuando retiramos el material interno, llegamos prácticamente a unos 30 megapascal. Y lo mismo va a ocurrir con la gráfica de los desplazamientos. Claramente, si yo le retiro material a la pieza, voy a aumentar las posibilidades de desplazamiento que tiene la misma, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si buscamos un punto intermedio? ¿Qué pasaría si tuviésemos quizás un material que ocupe parte central de la biela, pero que no ocupe toda la biela como lo teníamos al principio? Eso lo podremos hacer rápidamente. De nuevo, vamos a regresar acá a la etapa de diseño. Podríamos agregar material acá. Digamos que podríamos aprovechar acá algunas bondades del software para hacer algunas operaciones rápidas. Y aquí podríamos agregar algo de material. Me conviene agregarlo quizás en ambas direcciones. Aprovechamos quizás el plano medio. Y quizás, fíjense, ¿no? Estoy llenando esto de material, pero sin que ocupe la parte externa. Vamos a llenar un poco con unos 10 milímetros en ambos sentidos. Y así tenemos más o menos un balance, un equilibrio. Volvemos a la parte de simulación. Y en la parte de simulación, pues, obviamente como la geometría cambió, tenemos que volver a correr la simulación. Nos pide otro punto, le decimos que sí. Y ya tenemos esto simulado. Entonces, fíjense, a nivel de los esfuerzos, básicamente si tenemos el compromiso de retirar material, pero no tanto, pasamos de 16 megapascal a 17 megapascal. Básicamente el incremento del esfuerzo es prácticamente nulo. Por otro lado, a nivel de desplazamientos, también estamos tal cual como estábamos en la etapa inicial. Y el factor de seguridad, en vez de tenerlo quizás sobreestimado en un valor de casi 9, también lo tenemos en 8. Entonces, fíjense que estos cambios son, desde el punto de vista de la resistencia de la biela, son significativos, son importantes y hemos mejorado el peso de la misma y la resistencia. Entonces, ¿qué tanto hemos mejorado el peso? Bueno, si nosotros viésemos acá la gráfica de la masa, tomamos en cuenta que al principio teníamos 260 gramos, bajamos cuando retiramos todo el material a unos 173 gramos aproximadamente, pero con este compromiso intermedio subimos la masa un poco, quizás hasta unos 227, 230 gramos, y con esa reducción quizás real que va desde 260 a 230, si le bajamos tan solo 30 gramos, fíjense que obtenemos prácticamente las mismas bondades de resistencia que el inicio, pero con mucho menos material. Esta apreciación la puedo tener en la gráfica de la masa, también la puedo tener en la gráfica de los esfuerzos. Obviamente, fíjense que al principio teníamos algo así de 16 megapascal, pasamos bruscamente a 30 megapascal y luego disminuimos también casi imperceptiblemente, como si estuviésemos en el inicio, a unos, podría decirse, 18, 17 megapascal. Y también desde el punto de vista de los desplazamientos, estamos casi igual que el inicio, habiendo reducido el material de la biela. Todo esto lo puedo recoger automáticamente a través de un journal, a través de un diario que me arroja la aplicación, en donde pues a medida que yo voy haciendo iteraciones una tras otra, ese documento se va a ir llenando automáticamente. Y entonces ahí puedo tener una recopilación de todos los procedimientos, tanto del estudio base como de las iteraciones subsiguientes. Entonces, esto, fíjense que SolidWorks está completamente compatible con Microsoft Word, y desde ese punto de vista yo voy a tener un informe más o menos detallado acerca de las condiciones e iteraciones que he realizado. Eso lo puedo hacer perfectamente a través de esta herramienta. Entonces, eso por un lado. Por otro lado,
Vamos a ver, cuando cargue, se los voy a mostrar. Por otro lado, habíamos comentado que teníamos otra herramienta más de optimización. Esa herramienta de optimización se llama estudio de diseño. Y el estudio de diseño quería comentarles que no es exclusivo de simulación. Ustedes pueden hacer un estudio de diseño que nazca a partir simplemente de un diseño, valga la redundancia. Ustedes pueden modificar o pueden convertir algunas cuotas en variables desde el mismo sistema de diseño o desde la misma interfaz de diseño de SolidWorks. Pero en este caso lo vamos a aplicar desde el punto de vista de la simulación. Entonces tenemos este ensamblaje que consiste en la suspensión de un automóvil y supongamos que tenemos un caso particular en donde a esta pieza de forma cilíndrica que vemos en pantalla le aplico unas cargas laterales y verticales. Entonces supongamos que tenemos 4 casos a evaluar de esa suspensión. Un caso en donde tengo una combinación de fuerzas laterales y verticales dada, un segundo caso con otra combinación de fuerzas verticales y laterales, y así un tercer caso y un cuarto caso. Entonces, ¿qué pasaría? Aquí ya tengo abierta la pestaña de simulación, fíjense que ya tengo todo listo, pero ¿qué pasaría si tengo 4 casos más que evaluar en este ensamblaje o en esta suspensión? Pues yo tendría que hacer una simulación número 1 con un par de fuerzas, una vertical y una horizontal, una simulación número 2, una simulación número 3, una simulación número 4, y así sucesivamente hasta que consiga el resultado que estoy buscando. Desde el punto de vista del usuario eso puede ser un poco tedioso y al mismo tiempo puede ser que entre la simulación 1 y la simulación 2 me esté perdiendo de alguna información que de alguna manera podría interpolarse si yo hago un estudio automatizado. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Yo tengo que realizar en primer lugar la simulación por lo menos de un escenario. En este caso tengo todo configurado, pero quería mostrarles que desde el punto de vista de las fuerzas, por ejemplo, aquí esta configuración, tengo dos fuerzas anexadas a esta pieza cilíndrica. Tengo una fuerza horizontal y tengo una fuerza vertical. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera automatizar este procedimiento? ¿Qué pasaría? ¿Qué tengo que hacer? La forma en la cual yo pueda automatizar las fuerzas y puedo convertirlas en variables es a través de una vinculación. Esa vinculación, para quien no la conozca, sucede justamente acá en la misma interfaz en donde coloco la magnitud de las fuerzas. Supongamos que tengo una fuerza en el sentido horizontal de 115 newtons y la quiero convertir en una variable. Simplemente bajo esta flechita y fíjense que está esta opción que se llama vincular valor o en inglés se llama link value. Le doy clic ahí y luego lo que hago es parametrizarla, es decir, esto se va a llamar fuerza lateral, le coloco un nombre, fuerza lateral, así se va a llamar la variable, le coloco el valor que de manera predeterminada él va a asociar a la casilla que está llena por acá y lo mismo voy a aplicar con la fuerza vertical. En este caso ya está listo. Y de hecho, me gustaría mostrarles dónde está la herramienta de estudio de diseño. Todo eso o esa parametrización, como les comentaba, no es exclusiva de simulación y por lo tanto está en la pestaña evaluar o calcular cuando lo tienen en español. Y voy acá, fíjense que aquí está estudio de diseño y luego cuando voy a los parámetros ya tengo vinculados en forma de variables pues los valores verticales y laterales de las fuerzas asociadas en el esquema de simulación. Hay un tercer valor que se llama brazo, que ya lo vamos a ver a continuación, pero quería mostrarles eso en primer lugar. Luego, yo puedo realizar tal cual un estudio de diseño. ¿Cómo lo realizo? Pues dándole clic a este comando que está acá. Voy a estudio de diseño y se me abre una interfaz en la parte de abajo en donde debería dejar de seleccionar esta casilla que se llama optimización para solamente obtener variables y restricciones. ¿Cuáles son esas variables? Bueno, habíamos acordado que las fuerzas eran variables. Entonces supongamos que quiero hacer eh, un análisis de las fuerzas laterales y un análisis de las fuerzas verticales que voy a aplicar en esta suspensión. Y tengo muchas formas de hacerlo.
tengo una forma de hacerlo en donde lo hago a través de un rango de valores, es decir, supongamos que la fuerza lateral puede ir desde un valor mínimo de 57 newtons a un máximo de 172. Esto lo puedo modificar a gusto y digamos que esto va a ir cambiando paso a paso cada 5 newtons. Eso lo podría hacer. Digamos que al mismo tiempo quiero analizar un rango de valores para la fuerza vertical que vaya, por ejemplo, desde 200 newtons hasta 1000 newtons y que me vaya analizando eso cada 20 newtons. Entonces, desde luego, estoy planteando acá una serie de escenarios bastante amplia y al mismo tiempo quiero tomar restricciones. Es decir, quiero decirle al software cuáles son los valores que voy a estar monitoreando o que voy a evaluar para saber cuál es el diseño óptimo o cuál es el valor óptimo. Eso quiere decir, por ejemplo, que si tengo previamente configurados sensores del esfuerzo global de todo el sistema, o si tengo valores predeterminados o configurados para el desplazamiento global de todo el sistema, yo puedo decirle a SolidWorks que haga todas esas iteraciones anteriores para las fuerzas verticales y para las fuerzas horizontales y que me arroje finalmente, después de todos los escenarios a simular, me arroje cuáles son los resultados de esfuerzo global de todo el sistema y desplazamiento global de todo el sistema. Entonces, automáticamente, si yo corriera esta simulación, para correrla tengo que darle acá a run o a correr, él va a comenzar a iterar 24 escenarios distintos con estas condiciones que les estoy dando y con estas restricciones que les estoy dando también, para que luego yo como usuario pueda observar cuál es el valor que más me conviene. Entonces, por fortuna, ya tengo esto preparado. Digamos que en primer lugar hicimos una simulación de esta suspensión que se llama cargas múltiples. Aquí tengo unos valores pues predeterminados de esfuerzos y de desplazamientos también. Pero cuando lo llevamos a un estudio de diseño, en este caso mi estudio de diseño se llama Peor Escenario, estamos evaluando 4 escenarios diferentes. En esos escenarios estamos evaluando un par de fuerzas, la vertical y la lateral. En el primer escenario estamos evaluando cuando la fuerza lateral es de 0 newtons y la vertical es de 225. En un segundo escenario, cuando la primera es de 60 newtons y la segunda es de 185. En el tercer escenario, cuando la fuerza lateral es de 72 y la fuerza vertical es de 385. Y finalmente, un cuarto escenario, cuando la fuerza lateral es de 115 y la fuerza vertical es de 900 newtons. Me conviene saber que después de todas estas 16 iteraciones, porque son 16 escenarios que van a darme el resultado, me conviene saber cuáles son los desplazamientos locales, globales y los esfuerzos locales y globales respectivamente. Cuando uno corre toda esta gama de simulaciones, realmente el software lo hace de manera automática. Me puedo desentender por unos minutos de la herramienta, regreso y voy a tener estos resultados. Entonces estos resultados me van a arrojar justamente para cada uno de estos escenarios cuáles son los valores de esfuerzo local, esfuerzo global, desplazamiento local y desplazamiento global. Entonces fíjense que a medida que yo voy cambiando cada uno de estos escenarios voy obteniendo valores diferentes. Así que de manera preliminar podría observar en este caso, por ejemplo, cuál de estos escenarios es el más perjudicial para mi diseño. Podríamos convenir que el escenario más perjudicial para mi diseño es el donde yo encuentro valores de esfuerzo y desplazamiento mayores. Entonces, si vamos evaluando poco a poco, escenario 1, 2, 3, 4, digamos que llegamos al último, que es el escenario 16, y aquí voy a obtener un escenario en donde mi esfuerzo máximo global, es de unos 660 megapascal, y un desplazamiento global también de unos 25 milímetros. Entonces, algo positivo también de la herramienta del estudio de diseño es que yo puedo quedarme con el escenario que yo desee. Quizás este puede ser el escenario ideal, pero también es posible que yo me quede con un escenario intermedio. Quizás me convenga mejor el escenario, trabajar con el escenario 12. Entonces, si yo cambio de escenario, pues también existe una comunicación bidireccional con mis cotas del diseño.
Eso lo vamos a ver automáticamente con otro escenario que tengo preparado que se llama estudio del brazo. Lo tenemos acá en la parte inferior. En la parte inferior, cuando hemos definido que mi peor escenario es el de 115 para cargas laterales y 900 newton para cargas verticales, quizás me conviene hacer también un estudio de diseño en donde convierto la cota del espesor de esta pieza, que en este caso es de 4 milímetros, la convierto en una variable. Recordemos que cuando estábamos en los parámetros, fíjense que está este parámetro que se llama brazo, y este parámetro brazo en realidad recoge la información de diseño de este espesor de 4 milímetros que está acá. Entonces supongamos que esa va a ser mi única variable y me gustaría que el software automáticamente me pudiera decir cuál es el espesor óptimo para el peor escenario posible. Entonces, habiendo configurado esto con antelación y veo los resultados, básicamente puedo hacer un estudio que vaya desde 1.5 milímetros para el espesor hasta 8 milímetros y puedo apreciar en cada uno de estos escenarios cuál sería el mejor resultado posible para mí. De hecho, esto lo puedo ver gráficamente. Yo podría apreciar desde el punto de vista de mis escenarios cuál sería mi diseño óptimo. Entonces, si yo voy cambiando el espesor del brazo, de la pieza llamada brazo de mi ensamblaje, observo que a medida que voy aumentando el espesor del mismo, los esfuerzos obviamente van disminuyendo. A medida que tengo más material, voy a tener mucha mayor rigidez y los esfuerzos van disminuyendo. Estos picos son singularidades matemáticas que podremos explicar en otro webinar, corresponden a concentraciones de esfuerzo en locaciones del mallado en donde están los bordes, algunas esquinas vivas, algunos vértices, y son desviaciones de la curva. Pero si apreciamos la curva, observamos que a medida que aumentamos los escenarios, estamos aumentando el espesor del brazo y llega un momento, quizás a partir del escenario número 5 o número 6, en donde ya no vale la pena seguir aumentando el material. Si nosotros observamos el escenario número 6 o quizás el número 7, si queremos ser muy conservadores, observamos que el escenario número 7 corresponde a un espesor de 4.5 milímetros. Y fíjense que cuando yo seleccioné el escenario número 7, automáticamente la cota o la dimensión de mi pieza cambió. Eso quiere decir que así como tengo una comunicación de variable entre la cota y los esfuerzos obtenidos, yo puedo también tener una comunicación que vaya desde mi magnitud de esfuerzos hacia la cota. Es decir, que dependiendo del resultado que yo obtenga, puedo ir modificando la geometría del sistema. Supongamos que quiero ser un poco más conservador, sin necesidad, porque ya sabemos que a partir de los 4.5 milímetros, los esfuerzos no van a variar en el tiempo. Supongamos que quiero un escenario número 8, en donde el espesor es de 5 milímetros. Simplemente lo selecciono y ya el espesor se va haciendo un poco más grueso. Realmente el escenario óptimo, en donde si apreciamos la gráfica, observamos que la tendencia ya es prácticamente despreciable, vendría siendo el escenario número 5 o el escenario número 4. Digamos que queremos el escenario número 4, en donde, o el escenario en donde a partir del cual se sigue aumentando el espesor, no voy a disminuir mucho más los esfuerzos. Vamos al escenario número 4 y podría quedarme en consecuencia con un espesor de tan solo 3 milímetros. Con 3 milímetros estamos garantizando que los esfuerzos no van a subir mucho más y estamos optimizando el material del componente. Entonces fíjense que esta es la plataforma de estudios de diseño que tenemos a partir de la simulación estándar en SolidWorks. Es perfectamente posible que la tengan disponible en este momento si están utilizando estas herramientas. Y finalmente, quería darles el paso adicional. El paso adicional es muy parecido. Se llama análisis de optimización y está inserto dentro del módulo de simulación profesional. Está a partir del módulo de simulación profesional con SolidWorks. Y en este caso, el procedimiento es muy parecido. Tenemos esta pieza, que es el eje que estábamos hablando, el eje con levas, que me hacía las veces de mecanismo de cambio de dirección para el motor que estábamos transportando en la banda transportadora de rodillos.
Y digamos que aquí tengo, digamos, muchas variables a considerar. No solamente se trata del diámetro del eje o del diámetro de este eje pequeño, sino también de estos redondeos que estamos viendo en la pantalla, de estos espesores. De hecho, si yo le doy doble clic a la pieza, apreciamos que es un eje que no es sólido, sino que tiene incluso un espesor, que tiene por supuesto una longitud, que tiene un diámetro externo, y también si le damos doble clic a estas piezas, observamos que tenemos un montón de cotas que tienen influencia en la geometría final del sistema. Entonces, ya cumplimos, supongamos el caso, ya cumplimos con los parámetros de resistencia de este. De hecho, tenemos acá una simulación del mismo, en donde pues podríamos verificar perfectamente, después de haber colocado las cargas y todas las solicitaciones, podremos verificar sus valores de resistencia, sus valores de desplazamiento también, e incluso sus valores de factor de seguridad. Entonces, de hecho, esta pieza cumple con un factor de seguridad de 3. Estamos muy bien con relación a la pieza, pero me gustaría reducir material. Me gustaría tomar en cuenta todas estas cotas y todos estos valores de la misma para reducir aún mucho más el material que tengo, digamos, disponible para hacer o para mecanizar la misma. Entonces, de nuevo, lo que podríamos hacer es un estudio de diseño. Entonces, recuerde que el procedimiento es ir a la pestaña Evaluar, Estudio de Diseño, y me aparece una interfaz en la parte de abajo en donde configuro las variables, restricciones, pero en este caso voy a tomar la precaución de seleccionar este comando. Este comando no estaba seleccionado antes. Se llama optimización. Entonces, el estudio de optimización, cuando lo tengo configurado, me va a dar algo más o menos parecido a esto que estamos viendo en pantalla, en donde todas estas variables que estamos viendo corresponden a valores que están asociados tanto a este eje como a esta leva, y los estoy configurando para que todas ellas a la vez se manejen dentro de un rango mínimo y un rango máximo de cotas o de dimensiones. Al mismo tiempo, tengo una restricción, y la restricción es que mi pieza se encuentre entre los 0 y los 50 megapascal de esfuerzos, obviamente por parámetros de seguridad o por parámetros de resistencia. No me conviene quizás que supere los 50 megapascal de esfuerzo. Y además el estudio de optimización me da una meta o un goal o un objetivo que debo perseguir. Y en este caso, el objetivo es que minimice la masa. Si yo minimizo la masa de esta pieza o de este ensamblaje, estoy minimizando el peso de la misma. Entonces, esto va a correr automáticamente una serie de iteraciones, una serie de simulaciones, conjugando a la vez todas estas 4 variables y conjugando a la vez esta restricción de los esfuerzos, para que el sistema automáticamente me arroje cuál es el valor óptimo de masa para esta pieza y cuáles son las geometrías óptimas para la misma. Entonces, cuando yo lo voy a correr, y él corre por supuesto unas iteraciones, voy a tener un resultado muy parecido al estudio de diseño anterior, pero de manera automática, después de 27 escenarios, él me va a arrojar el resultado óptimo. Y el resultado óptimo consiste no solamente en la conjugación óptima de dimensiones para la pieza, sino también en la masa mínima que tiene la misma. Entonces, fíjense que incluso a partir de la primera iteración, fíjense cómo todas las cosas, las cotas van cambiando, pero en la primera iteración tenía unos 10.000 gramos de masa. Ahora, luego de hacer todas las configuraciones y combinaciones posibles a lo largo de 26 escenarios, 27 escenarios, él llega a la conclusión de que este escenario óptimo es en donde tengo estas cotas para cada uno de estos elementos y tengo una masa que pasa de 10.000 gramos, pasa prácticamente a 6.400 gramos. Esto lo puedo realizar para estructuras metálicas, lo puedo aplicar para productos plásticos, lo puedo aplicar para piezas mecánicas y ensamblajes, lo puedo aplicar para absolutamente todo, porque desde el punto de vista de SolidWorks, el software no sabe, digamos, no sabe de qué tipo, no sabe el tipo de aplicación que estás usando en este momento. No sabe
hacia qué rubro industrial va dirigido el modelo que está realizando. Él simplemente sabe de geometría, de materiales, de esfuerzos y de cotas. Entonces uno puede aprovechar esa información para la aplicación y optimización en numerosos rubros de la industria, bien sea para plástico, para construcción, para metalmecánica, para mecanizado, para diseño de máquinas, para todo, ¿sí? Entonces, rebobinemos un poco. Tenemos, por un lado, vamos a ir acá un poco a las herramientas. Tenemos el Trend Tracker, que me arroja básicamente un análisis de tendencias graficado, en donde a medida que voy cambiando las simulaciones, voy obteniendo puntos diferentes en la curva y puedo ver los saltos drásticos en los cambios de masa, de esfuerzo y desplazamientos. Tenemos el estudio de diseño, en donde a través de la configuración de variables, de las fuerzas y de las dimensiones, puedo obtener una serie de simulaciones iterativas que automáticamente realiza SolidWorks y puedo monitorear manualmente cuál es el valor que más me conviene, cuál es el escenario que más me conviene, y puedo ver una gráfica también de tendencias acerca de cuál es el valor, digamos, límite en donde ya no vale la pena seguir haciendo modificaciones. Y tengo el análisis de optimización, que es muy parecido a lo anterior, pero ya de manera automática él me arroja cuál es el escenario óptimo y al mismo tiempo puedo configurar a la vez 25 variables y 60 restricciones, ¿sí? Entonces, resumiendo un poco, antes de ir a la parte de las preguntas, me gustaría básicamente comentarles que, ya saben, existen al menos 3 métodos diferentes para optimizar los diseños con SolidWorks Simulation. De hecho, hay 4 métodos. El cuarto método, que es el análisis topológico, lo vamos a ver en otra ocasión. Luego, se pueden automatizar simulaciones para que el programa arroje el mejor escenario posible. Tengan eso en cuenta, lo tengan claro. Los estudios de diseño y las herramientas de optimización pueden usarse para análisis dinámicos y no lineales. Cuando tengo análisis de impacto, cuando tengo sismos involucrados o vibraciones involucradas en mis simulaciones, o bien cuando tengo materiales que no se comportan de manera lineal de acuerdo a la curva esfuerzo de formación, por ejemplo, los polímeros o algún cerámico o la madera o el concreto, o bien tengo contactos que varían en el tiempo o situaciones en donde las deformaciones son muy evidentes. En resumen, cuando tengo análisis no lineales, tanto estos análisis no lineales como los análisis dinámicos pueden llevarse a cabo dentro de un estudio de diseño y dentro de un análisis de optimización. Entonces, ahí estamos diciéndole al software que para simulaciones así de complejas, puedo incluso seguir usando estas herramientas para que el mismo programa automáticamente me arroje el resultado óptimo. Y vale la pena decir que los resultados de SolidWorks son precisos y validados por normas internacionales. También en webinars anteriores hemos mencionado que esto está validado por la FNOR desde el punto de vista de la Asociación Francesa de Simulaciones, por la ISO 10200, perdón, 2007, y también por la norma NAFEMS, que es la más importante, la norma de las normas internacionales de modelado de ingeniería y simulación. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Finalmente, quisiera hablar un poco acerca de nosotros como empresa. Nosotros somos CAD Solutions, somos el único distribuidor autorizado en este momento de SolidWorks en el Perú. Nuestra misión no solamente consiste en la venta de software, sino que somos un distribuidor de valor agregado, lo cual quiere decir que además de la venta de software, ofrecemos cursos, ofrecemos soporte técnico con la compra de las licencias originales. Tenemos como misión responder ante estos soportes técnicos en menos de 24 horas y resolverlos en menos de 72 horas. Es parte de nuestro valor agregado. Y bueno, actualmente ofrecemos capacitaciones en cuanto a diseño con SolidWorks, en cuanto a simulación estructural, también simulación de fluidos. Vamos a empezar la simulación de fluidos el 25 de este mes. Y también otorgamos certificaciones internacionales desde el punto de vista del diseño. Estas certificaciones pueden ser la CSWA y CSWP. Una es la Certified SolidWorks Associate o certificado de SolidWorks asociado, y la otra es la Certified SolidWorks Professional o certificado de SolidWorks profesional.
Ambas son de diseño, solo que la asociada está ligada a un nivel básico intermedio y la profesional pues está ligada a un nivel más profesional, más avanzado. Ya tenemos más de 10 años en el mercado, conocemos nuestra industria, tenemos más de 250 empresas que confían en nosotros y también desde el punto de vista del software, ustedes pueden ingresar a la página mysolidworks.com en donde cuentan con una gama de cursos más allá de los cursos canónicos que podríamos dar aquí en la empresa. Y también pueden contar con foros, con la descarga de modelos en 3D para personas que recurrentemente están buscando piezas que son muy comunes, ya no hace falta diseñarlas, las pueden descargar automáticamente y otra serie de ventajas más, ¿sí? Entonces, bueno, damos pie al inicio de las preguntas. Por favor, pueden preguntar lo que ustedes deseen. Estoy acá para servirles. Veamos. Ok, son varias preguntas. Vamos a ver por acá. Sí, me preguntan, Salvador, me dicen si es disponible el estudio de diseño para análisis térmico. Sí, en efecto, sí. Nosotros desde el punto de vista de la simulación con SolidWorks también tenemos, vale la pena acotar, tenemos la simulación de transferencia de calor. Entonces, cuando hacemos simulaciones de transferencia de calor, estamos tomando en cuenta valores como coeficientes de conducción, convección e incluso radiación. También estamos tomando en cuenta temperaturas y flujo calórico, el flujo de calor que sale o entra de las piezas. Esos valores, como son valores de entrada y de salida también, pueden hacer las veces de variables. Entonces yo podría tener tanto un estudio de diseño como un estudio de optimización para los mismos. Yo podría configurar un estudio de diseño en donde, digamos, los parámetros iniciales sean un rango de temperaturas, digamos que una pieza sobre la cual quiero evaluar la dilatación térmica. Entonces podríamos decir que la temperatura cambia de la temperatura ambiente de unos 25 grados centígrados a unos 100 grados centígrados y quiero ver cuál es el comportamiento de la pieza, o bien si la pieza está dentro de un ensamblaje, cuál es el comportamiento del ensamblaje entero ante la dilatación térmica. Eso lo puedo observar perfectamente a través de un estudio de diseño completamente automatizado. Y si quiero dar un paso adicional y quiero optimizarlo, pues perfectamente también podría hacer uso de un estudio de optimización disponible en la herramienta de SolidWorks Simulation Professional y puedo obtener entonces además una meta o un goal en donde le diga al software que me arroje cuál es el valor óptimo de la geometría para que la pieza no se dilate más de ciertos milímetros. Eso lo podría hacer perfectamente. Muy bien. Acá, dependiendo de la temperatura, ok, la simulación de temperatura considera esta cámara. Muy bien, aquí me hacen una pregunta también con relación a la transferencia de calor. Es muy interesante. Me dicen, con respecto al tema de análisis térmicos, dependiendo de la temperatura, el material puede sufrir tratamientos térmicos como recocido, revenido, etc. Las simulaciones de altas temperaturas consideran estos cambios en el material. Esa es una pregunta muy interesante. Fíjense, obviamente, cuando yo someto un material a una alta temperatura, en este caso vamos a suponer que se trata de un metal, el metal sufre un cambio molecular. Entonces, yo ingreso a SolidWorks con el material definitivo después del tratamiento térmico. Yo puedo tener un acero recocido, puedo tener un acero, digamos, revenido, puedo tener un acero también tratado bajo otro proceso térmico, pero es ese acero final después del tratamiento térmico el que voy a ingresar en la base de datos de materiales del software. El software no hace la transformación del material, no hace la transformación térmica del material porque de hecho yo creo que eso no se simula
en paquetes de simulación de elementos finitos. Si existe algún programa que simule eso, pues será muy específico acerca de eso. Pero realmente uno toma como material ya el material que está listo después del proceso térmico. Entonces, si tengo un acero que está, digamos, que ya es revenido o incluso que está trabajado en frío también, pues es ese material final con las propiedades mecánicas finales las que voy a incluir o el que voy a incluir en las simulaciones. Cuando hago luego una simulación térmica con ese material, no puedo obviamente superar los límites que me arroja la transformación molecular del mismo, porque ya esa simulación supera los alcances de el método de elementos finitos. Ya eso no se haría con ese método, sino que se haría en otro caso con otros modelos matemáticos. Si usa un análisis transitorio. Sí, nosotros tenemos dentro de las gamas de simulaciones de SolidWorks, las gamas de simulaciones térmicas, tenemos análisis transitorio. Entonces, podemos apreciar cuál es el cambio de temperatura o cuál es el cambio en la tasa calórica a medida que cambia el tiempo. Al primer segundo, a los 5 segundos, a los 10 segundos, podremos hacer eso perfectamente. A ver. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. Son varias las preguntas, muy interesante todo. ¿Aceptan practicantes recién egresados en su empresa? Por supuesto que sí. Cuando tengamos alguna vacante, estaremos informando. ¿Es necesario correr? Ya que, por ejemplo, tiene una simulación de hecho. Sí, me preguntan, ¿para correr un estudio de diseño es necesario correr antes una simulación? Sí, es necesario. Primero necesito por lo menos haber corrido un caso para que luego el software tome como referencia ese primer caso y siga con las iteraciones correspondientes. Podríamos verlo desde el punto de vista de métodos numéricos, podríamos verlo como si fuese un valor semilla en donde parto de cierta solución y luego realizo unas iteraciones numéricas para alcanzar poco a poco los valores que estoy buscando. Entonces sí, necesito hacer primero una simulación, bien sea estática, dinámica o no lineal, la que yo quiera, y a partir de ahí es que creo después el estudio de diseño. Muy bien, se aplica un giro con cierta carga, se aplica un giro con una cierta velocidad y una carga. No sé si me preguntan si la simulación consiste en un giro con una velocidad de carga, pues bueno, tenemos la condición de fuerzas centrífugas dentro de la gama de simulaciones de SolidWorks, dentro de la gama de criterios, de cargas, mejor dicho. Así como puedo colocar cargas de fuerza, presiones e incluso cargas térmicas, puedo colocar también cargas centrífugas. Sin embargo, aprovechando la pregunta, también podría mencionar que podríamos hacer una transferencia de cargas desde el módulo de movimiento de SolidWorks, que se llama SolidWorks Motion. O sea, yo podría hacer un análisis de movimiento, que es un análisis cinemático y dinámico, en donde puedo hacer girar literalmente un motor o un ventilador o una rueda, y luego el software en ese módulo en particular me va a dar o me va a arrojar unos resultados referentes a torques y referentes a fuerzas tangenciales también, y también a fuerzas centrífugas. Luego, esos torques y fuerzas centrífugas pueden ser la data de entrada a mi simulación estructural para luego simular la resistencia. Podríamos simular en consecuencia la resistencia del eje, por ejemplo. Veamos. Sí, me preguntan acá, ¿es posible en el estudio de diseño colocar como variable de entrada un material? Sí se puede. Perfectamente yo puedo hacer un estudio de diseño en donde las características geométricas sean exactamente iguales, pero lo que me interese es observar cuál es el mejor material posible. Entonces yo puedo vincular el material que está en la base de datos de materiales de SolidWorks, lo puedo vincular, así como vinculamos las fuerzas, le decimos vincular valor, y en ese momento cuando lo vinculo lo transformo en una variable.
Entonces puedo hacer de repente un análisis como lo hemos hecho ahora, en donde de forma iterativa, automática, el software me hace un análisis de acero, de aluminio, de titanio, de acero 1020, acero 1045 y así sucesivamente. Otra pregunta interesante, ¿se puede conocer el desgaste por fricción entre un material y otro con una simulación de SolidWorks? Fíjense, el tema del desgaste es un universo en sí mismo. Cuando hablamos del desgaste, podríamos hablar de desgaste por fricción, por abrasión, por corrosión e incluso por condiciones ambientales. Entonces, nosotros no podríamos abordar el tema del desgaste con la simulación, no con SolidWorks, sino que no podríamos abordarlo desde el punto de vista del método de elementos finitos, porque el método de elementos finitos, que es, digamos, el modelo matemático que funciona tras las simulaciones que hemos realizado el día de hoy, no contemplan la fractura o la separación del material en partículas. Cuando yo someto una pieza a un desgaste, bien sea por fricción, bien sea por impacto también, o por abrasión, yo estoy a nivel de la interfaz, estoy separando las partículas del material con relación a otro. Esa separación de las partículas se escapa del modelo matemático de elementos finitos. Hay un modelo matemático que se llama método de elementos discretos, que se usa muchísimo en software de simulación, que simulan, por ejemplo, fractura de rocas o tamizado o filtrado, en donde obviamente sí me conviene observar cuál es cuál es el cambio del material con relación en el tiempo, cómo se va fracturando, cómo va disminuyendo o cómo va aumentando o cómo se va acumulando. Entonces ahí es donde sí podría analizar el tema del desgaste. Pero desde el punto de vista de la simulación con elementos finitos no puedo hacer eso. Sí puedo, sin embargo, hacer un cálculo de cuál es la fuerza y cuál es el esfuerzo de fricción que está sufriendo una pieza en una superficie. Supongamos que tenemos una pieza en contacto con otra y de acuerdo al sistema de cargas sometido, las mismas están rozándose. Yo puedo perfectamente con SolidWorks extraer cuál es la fuerza de contacto y por lo tanto puedo extraer cuál es la fuerza de fricción. Y no solamente eso, puedo extraer cuál es el esfuerzo de esa fuerza de fricción. Entonces, si yo sé más o menos cuáles son los valores de fricción que me conllevan a un desgaste, podría deducirlos a partir de ese procedimiento. Ok, otra pregunta interesante. ¿Qué tan preciso es la simulación de SolidWorks con los ensayos mecánicos de tracción, dureza, torsión? Bueno, fíjense, les había comentado que la simulación de SolidWorks está validada de tres maneras diferentes por organismos internacionales. Solo para resumirles, el organismo más importante o más emblemático, podría decirle que es NAFEMS, lo pueden buscar en Google, es NAFEMS. En NAFEMS existe un protocolo para corroborar que los resultados obtenidos en SolidWorks sean lo más parecido posibles a la vida real. De hecho, no solamente lo hacen con SolidWorks, sino que lo hacen con cualquier plataforma de simulación que ustedes conozcan en el mercado. Entonces, ¿cómo sabemos si los resultados de la simulación de SolidWorks son precisos? Pues se hace un estudio, en primer lugar, teórico, luego un estudio experimental y luego un estudio numérico. El estudio numérico es tal cual la simulación como la hemos visto. El estudio teórico obviamente corresponde a un modelo matemático de mecánica de materiales en donde podríamos apreciar cuál es la proyección teórica de los desplazamientos o de los esfuerzos involucrados. Y el ensayo experimental, pues básicamente puede ser un ensayo tipo una máquina de tracción, por ejemplo. Entonces, ¿cómo corroboramos que el software nos dice la verdad? Pues al comparar las tres curvas. Si nosotros comparamos la curva teórica con la curva experimental y con la curva numérica, tenemos que obtener al menos un 98% de precisión, o lo que es lo mismo, una desviación del 2%. Si eso no ocurre con el 2%, pues podríamos decir que el software no se acerca a la realidad. Pero en este caso, pues SolidWorks, incluso antes de salir al mercado, tiene la obligación de cumplir con esos parámetros de precisión. Podemos garantizar que SolidWorks cumple con el 98% de precisión de acuerdo a los estudios
o a los protocolos realizados por NAFEMS, que son varios, no solamente es un estudio o un ensayo de tracción, son varios. Corresponden a ensayos de pandeo, corresponden a ensayos de fatiga, a ensayos térmicos también, etcétera. A ver. A ver, me preguntan, ¿en el estudio de diseño se puede hacer la simulación de anillos de rotación por el criterio de presión de Hertz y desarrollar la optimización de las dimensiones del anillo dándole como valores límite el grado de ovalidad? Bueno, básicamente, en teoría sí. Fíjate que SolidWorks no conoce el criterio de presión de Hertz, no lo conoce. Sin embargo, sí podríamos hacer una simulación en donde tratemos de aproximarnos a esas condiciones de presión y básicamente si lo que estoy buscando es un valor geométrico, que es la ovalidad del anillo, entonces sí podríamos hacer un estudio de diseño. Solo que en la entrada, a nivel de presiones, tendríamos que ingresar con una presión dada, que es producto quizás de una velocidad angular y de una aceleración angular, y luego, si eso corresponde con unos valores de presión de Hertz, podremos luego hacer un estudio de diseño en donde las salidas serían los valores geométricos finales. La pieza puede tener dos materiales diferentes así se requiera. Sí, yo puedo tener simulaciones en donde la variable sean los materiales, como lo hemos dicho, y también puedo tener ensamblajes en donde las piezas sean de distintos materiales. No hay ningún inconveniente con eso. Ok, bueno, son bastantes preguntas. Esta última, y les prometo que las demás preguntas las contestamos vía correo electrónico. Todo esto va a quedar almacenado en nuestra base de datos. Esta última pregunta, ¿se puede simular tratamiento térmico? Ok. No puedo simular tratamiento térmico porque ya lo habíamos explicado hace unos minutitos. El tratamiento térmico implica una transformación molecular del material. Entonces, yo puedo simular la pieza después del tratamiento térmico. Cuando la pieza ya está estable en una temperatura ambiente, es que yo tomo las propiedades mecánicas del material y luego las llevo a la simulación. Pero no puedo simular la transitoriedad o la transformación molecular que ocurre en la pieza de acuerdo al cambio de fase de las temperaturas. Eso no lo puedo hacer. Entonces, bueno, muchísimas gracias por todas sus preguntas, fueron muy interesantes, yo siempre aprendo bastante con las preguntas que me hacen. Como les había comentado, para los que se quedaron hasta el final, vamos a tener una infografía y un certificado de asistencia. Y por favor, no duden en hacernos llegar sus comentarios, pueden comunicarse conmigo directamente o a través del correo de marketing que están viendo en sus pantallas. Ahí tengo mi correo de la empresa, ssuniaga@cacsolution.pe, y también tengo mi dirección en LinkedIn, que es muy sencilla, de acuerdo al formato de LinkedIn. Y entonces, bueno, eso sería todo por hoy. De verdad, muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos en una próxima ocasión en otro webinar. Muchas gracias a todos.